Elías, un arquitecto de raíces indígenas, debe decidir entre el silencio ante el racismo corporativo o salvar la integridad de una obra que sus propios detractores están a punto de destruir. He diseñado ciudades que nunca me darán las llaves, simplemente porque mi rostro no encaja en sus folletos de lujo. Mi nombre es Elías, y hoy, mientras el mundo admira el edificio que soñé, yo estoy aquí afuera, en la acera, viendo cómo otro hombre se lleva los aplausos por mi trabajo. Me dijeron que mi talento era exótico, una forma elegante de decir que no me querían en la foto de portada. Sucedió en la oficina principal. Mi jefe, el director Arriaga, presentó el diseño de la Torre Zenit como si fuera una idea de Julián. Mi colega ni siquiera sabía leer los planos estructurales, pero tenía el apellido y el color de piel correctos para los inversores. Cuando intenté hablar, Arriaga me puso una mano en el hombro y me susurró que debía estar agradecido por estar ahí, que mi visión artesanal no era lo que el mercado premium buscaba. Ese rechazo no era nuevo, olía al mismo polvo que levantaban los autos de lujo cuando pasaban de largo frente a mi pueblo. Es la herida que nunca cierra, la de saber que por más que te esfuerces, para ellos siempre serás el que limpia, no el que construye. Julián sonreía ante las cámaras mientras yo sentía que mis antepasados, que levantaron muros de piedra sin cemento, gritaban de rabia en mi interior ante tal humillación. Pero el prejuicio es ciego, y Julián, en su arrogancia por parecer innovador, cambió los materiales de la base para ahorrar costos. Al revisar los archivos compartidos, mi sangre se heló, el edificio no resistiría un sismo moderado. Fui a ver a Arriaga para advertirle, pero me prohibió entrar a su despacho. Julián me acusó de envidioso frente a todo el personal, diciendo que un indio no podía entender la arquitectura de vanguardia europea que él representaba. Recordé a mi abuelo en la montaña. Él decía, Elías, la piedra no miente. Si la sientas mal para terminar rápido, la tierra misma te la devolverá. Me enseñó que nuestro valor no está en lo que los demás dicen de nosotros, sino en la solidez de nuestra obra. Aquel recuerdo me dio la claridad que necesitaba. El dictador en mi mente me gritaba que dejara que el edificio se cayera para que ellos aprendieran la lección. Pero mis valores me decían que mi integridad como constructor estaba por encima de mi resentimiento. Entonces la tierra habló. Un sismo comenzó justo durante el brindis. Mientras Arriaga y Julián corrían despavoridos olvidando a los invitados, yo sabía exactamente qué hacer. Corrí al sótano de máquinas, al sistema de amortiguación que yo mismo había diseñado en secreto y que ellos habían desactivado por caro. Tenía dos opciones: escapar y ver cómo su imperio se derrumbaba sobre sus mentiras, o jugarme la vida para activar el sistema manualmente. Elegí ser quien soy, un arquitecto que protege la vida, no un espectador de la tragedia. El edificio resistió, pero la reputación de Julián y Arriaga se desmoronó más rápido que cualquier muro de arena. La auditoría posterior reveló los cambios ilegales de materiales y mi advertencia ignorada. La justicia poética no vino de mi mano, sino de la verdad que ellos intentaron enterrar bajo su racismo. Julián terminó en la cárcel por negligencia, y Arriaga perdió todo lo que había construido sobre el robo del talento ajeno. El estigma no pudo contra la evidencia de los hechos. Hoy mi estudio lleva mi nombre real, sin disfraces. He vuelto a construir usando la sabiduría de mis ancestros y la tecnología del presente. Ya no busco encajar en sus folletos, ahora ellos vienen a buscar mi visión. Aprendí que el prejuicio de los demás es su propia prisión, no la mía. He dejado de pelear contra la imagen que ellos proyectaban de mí para empezar a caminar con orgullo sobre el suelo que yo mismo he cimentado. El mundo a veces intentará definirte por tu origen o tu piel, creando un ruido que parece verdad. Pero recuerda, tú no eres ese ruido ni eres el prejuicio ajeno. Acepta que el dolor de la injusticia existe, pero no permitas que dirija tus pasos. Elige actuar por tus valores, pues una vida construida sobre lo que amas es el único edificio que ningún terremoto podrá derribar. La historia de Elías es un poderoso testimonio del impacto destructivo del prejuicio, pero también de la inquebrantable fuerza de la flexibilidad psicológica. A lo largo del relato, vemos a Elías sometido a una brutal presión para caer en la fusión cognitiva con el estigma social, la narrativa racista y corporativa que intentaba reducirlo a un yo conceptualizado de inferioridad y sumisión. Frente al robo descarado de su obra y la negligencia de sus superiores, su mente le ofrece una salida dictada por el resentimiento, permitir el colapso del edificio para castigar a sus opresores. Sin embargo, el recuerdo de su abuelo y la sabiduría ancestral actúan como un ancla hacia su yo observador, facilitando una profunda clarificación de valores. Elías comprende que ceder a la venganza sería una forma de evitación experiencial,
donde intentaría aliviar la rabia temporalmente a costa de traicionar su propia ética profesional y humana. El valiente descenso al cuarto de máquinas durante el sismo es un acto monumental de aceptación, radical y acción comprometida. Él acepta el inmenso dolor de la injusticia que ha sufrido, pero elige no dejar que ésta dicte sus pasos, actuando en favor de la vida y de su integridad como constructor. Al inaugurar su propio estudio bajo su nombre real y sin disfraces, Elías nos enseña que la verdadera libertad no radica en esperar a que el mundo nos valide, sino en desvincularnos del ruido externo para cimentar nuestra existencia sobre nuestros valores más profundos, erigiendo así una identidad tan sólida que ningún terremoto podrá jamás derrumbar.